Hoy vamos a hablar de la familia, más que todo de los padres cristianos que tienen una inmensísima tarea de formar sus hijos. Todos los padres en el mundo tienen un objetivo de que sus hijos sean alguien en el, pero los padres, el gran reto que tienen es hijos para una eternidad. ¿A dónde van a ir sus hijos en la eternidad? Vaya misión que tienen estos padres o que tenemos todos los padres. Abramos la Biblia en Éxodo capítulo 1, versículo 7. Éxodo 1, 7. Antes de encontrar esta cita bíblica, los invito a los que quieran apoyarme en las redes sociales. Les agradeceré mucho que me sigan. Si he hallado gracia, como dice la Biblia, si he hallado gracia delante de ustedes, estoy en YouTube, en Instagram, en Facebook. Mi nombre es Ebed Orrego. Ebed Orrego, ahí me pueden buscar. Les deletreo mi nombre porque es un poquito sin tocayo. Ebed es H, E, V de vaca, E, D de dedo. Ebed. Así que a todos los que nos quieran regalar un like y seguirnos en el contenido que publico, Dios los ha de bendecir grandemente. Ahora sí, empecemos. Éxodo 1:7 dice la palabra del Señor. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Cuando en Génesis, en la familia de Jacob y en tiempos de José, aproximadamente cuando entraron a Egipto, eran unos 70 hombres. Después, Moisés hace un censo en el desierto, ya cuando estaban en el desierto. De 70 hombres pasaron a 603,000 hombres, que entre hombres y mujeres y niños, estamos hablando de un aproximado de 2 millones de personas. Entonces ya no estamos hablando de una pequeña familia, sino que estamos hablando de una gran nación. Y aquí me dice que ellos eran fortalecidos en extremo. Y tanto que hasta los mismos egipcios, ahí en ese capítulo está, dijeron, son más fuertes que nosotros. Por eso, cuando ellos se llenaron de temor viendo esta gran nación, en el verso 10 nos dijeron los egipcios, seamos más sabios. Y la sabiduría de ellos trataba en esclavizar al pueblo de Israel y colocándoles duras cargas, duro trabajo. Eso está en el versículo 11. Y en el versículo 12, permítame leerlo de una manera panorámica, los oprimían más y más. Y en el versículo 13 dice que los hicieron servir con dureza. En el versículo 14 dice que amargaron su vida con dura servidumbre. Los obligaban con rigor. Eso está al finalizar del versículo. Por eso es que Deuteronomio 4:20 describe esa situación del pueblo de Israel, que su vida en Egipto fue como un horno de hierro. ¡Wow!
¿Usted se imagina qué es eso? Un horno de hierro. En otras palabras, estamos hablando que los iban a exterminar, porque los israelitas eran una amenaza, porque no eran de su propia gente, no pertenecían a sus tradiciones, no tenían sus costumbres, no pertenecían a esas ideologías de Egipto, no profesaban los dioses ni adoraban los dioses egipcios. Entonces, como eran contrarios a todo lo que ellos eran, entonces la idea era que diezmarlos con duro trabajo, suprimirlos y forzarlos hasta la desaparición. Pero, ¿sabe? El resultado que esperaban los egipcios era todo lo contrario. Por eso es que en Éxodo 1:12 me dice la palabra del Señor: pero cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Subraye esa parte. Entre más los oprimían, más crecían. Entre más los oprimían, más se propagaban, más se multiplicaban, y entre más los oprimían, más se hacían fuertes. Entonces, cuando usted lee ese capítulo, como este intento de esclavizarlos y desaparecerlos fracasó, como no pudieron suprimir el crecimiento de esa población, entonces las medidas de Faraón fueron mucho más drásticas. Hubo una orden de matar a todo niño recién nacido. Note esa historia, que lo primero que hizo Egipto fue atacar a los padres, destruir a los padres. Pero como no pudieron minimizar, destruir, derribar a los padres, entonces ahora su objetivo eran ¿quiénes? Los hijos. Increíble esto. Una historia de más de 3000 años, señores. Y hoy por hoy se vuelve a repetir. Recuérdelo bien. Cuando no pueden destruir a los padres cristianos, el objetivo son sus hijos. Y eso es lo que vemos ahora. El plan de Faraón, su maquinación fue decirle a las parteras del mismo pueblo de Israel que asesinaran a los niños. Y le dijeron a esas mujeres hebreas: maten a todo niño recién nacido. Si estas mujeres hubiesen hecho esto, eso hubiese producido un caos total en Israel. Si las mujeres hubieran obedecido ese mandato de Faraón. Pero mire que en Éxodo 1:17, oh, me encanta esto. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Escuche, wow, sino que preservaron la vida de los niños. Estas mujeres temerosas de Dios, ellas bien sabían que desobedecer un edicto del rey se pagaba ¿con qué?
con la muerte. Pero aún así ellas eran valientes. Mujeres que decidieron primero obedecer a Dios antes que Faraón. Sí, esas parteras desobedecieron el edicto del Faraón. Ellas perfectamente hubieran podido hacer lo que Faraón les mandó. ¿Sabe por qué? Porque al fin y al cabo no eran sus propios hijos. Eran los hijos de otras. Pero una mujer temerosa de Dios no solamente preserva sus hijos, sino que ella también preserva, en este caso las parteras, preservaron todas las vidas de los niños israelitas, porque el temor de Dios los llevó a eso. No es solamente ayudar a mis propios hijos, a los más cercanos, sino que estas mujeres valerosas, escúcheme, entregaron su vida por el bien común de todo el pueblo de Israel. Recuerde esa lección. Recuérdela. Yo no la quiero llevar a nuestro tiempo porque yo sé que usted lo puede aplicar. Ellas no dijeron, no es mi problema, es el de las otras mujeres del pueblo de Israel. Ellas no dijeron, no, es que como no son mis hijos, esto no me atañe, esto no me importa. No. El temor de ellas, las llevó a restaurar, a ayudar muchachos a que no fueran sus propios hijos. ¿Y sabe qué es lo más impresionante de esto? Cuando usted busca el bien común, en este caso de los muchachos de la iglesia, los hijos de la iglesia, no solamente sus hijos. A estas mujeres, en Éxodo 1:21, me dice que por haber temido a Dios, Dios prosperó sus familias. Vaya enseñanza que nos deja este capítulo 1. Cuando usted, hermana, es una ayuda, es una guía. Usted no es un verdugo con los demás hijos de los demás hermanos. Por el contrario, usted intercede. Usted es un apoyo. Aquí la promesa de Dios es que Dios va a bendecir su familia y a usted por tener ese hermoso ministerio restaurador de muchachos, así no sean sus hijos. Nunca juzgue, critique, señale los hijos de los demás. Por el contrario, interceda por ellos. Lo mínimo que puede hacer, 2 cosas usted puede hacer sin necesidad de tener un diálogo directo con ese muchacho. 2 cosas. Ore por ellos. Y nunca sea una persona que esté transmitiendo a los demás, chismosa para no decir más,
No sea una persona chismosa para dañar la imagen de las demás personas, así sea verdad. Porque recuerde lo que el chisme no solamente son mentiras. El chisme también es decir una verdad con el propósito de destruir la imagen de una persona. Y hay veces que tristemente, como hay rivalidades entre familias, entre liderazgos, y entonces, claro, el talón de Aquiles de tal líder es su hijo, eso es ahí está una entrada para atacarlo. Pero no, busca el bien común, que Dios va a prosperarla a usted y a su familia. Pero volviendo otra vez a esta historia, como no pudieron destruir, recuérdelo bien, a los padres, como los oprimían más y eso no funcionó. Como tampoco funcionó el edicto del faraón de que las parteras matasen a todo niño porque eran mujeres de Dios. ¿Sabe cuál fue la otra orden del faraón? Mandó a todo el pueblo de Egipto que arrebatasen los hijos de los israelitas y los echaran al río Nilo. Note bien el proceder de Faraón. Primero él quiere destruir los padres. No pudo. Ahora quiere destruir los hijos. Pero quiere destruir los hijos con la misma gente del pueblo de Israel. En este caso, las parteras. Note esto. Es una destrucción devastadora cuando entre el mismo pueblo de Dios se destruyen a sí mismos. Eso tiene unas consecuencias. Primero los padres, después quiere utilizar a las parteras para destruir los hijos, y como no puede, entonces allí sí, digámoslo así, manda todo su arsenal, toda persona egipcia, para que le arrebate sus hijos y los arroje al río. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Yo quiero que entre conmigo y dimensione esta historia. Usted se imagina esto, que cualquier persona que fuera por la calle, o como ellos eran esclavos, ellos no podían encerrarse en su casa, cualquier egipto tenía acceso. Permítame recrear esta historia, pero me imagino que podían entrar a cualquier casa, arrebatar a su muchacho y después arrojarlo al río. Pero noten ese versículo que las niñas no eran una amenaza. ¿Por qué un niño era una amenaza y una niña no lo era? Porque si ella crecía y se casaba con un egipcio, esa niña hebrea era, recuérdelo bien, absorbida por esa cultura. En otras palabras, ella terminaba siendo una egipcia más. O sea que para Egipto no representa peligro cuando alguien adopta
y absorbe todo lo que Egipto representa. Si esa niña terminaba siendo una egipcia más, no representaba peligro. Si esa niña era conformada y moldeada al pensamiento y a la cultura egipcia, simple, ella sí podía seguir viviendo. Pero los que representaban una amenaza a su dominio, a lo que ellos eran, entonces, eso sí, terminaban siendo arrojados al río sin ninguna piedad. Esto es increíble. Esto no ha cambiado nada en nuestros tiempos, señores. Note que si usted o yo o cualquier persona se conforma y acepta al mundo, su filosofía, su ideología, su manera de vivir, si se somete, si es absorbido por el mundo, usted no es una amenaza. Es más, le dan la bienvenida. Pero si estás en contra, el mundo te querrá aplastar. El mundo te querrá desaparecer. Simple, porque eres una amenaza a su sistema, a su corriente, a sus deseos. Recuérdalo bien, creyente. Si no representas peligro, te dan la bienvenida. Pero si eres luz en las tinieblas, sí o sí eres una amenaza. Si eres luz, lo primero que van a querer es extinguir esa luz y te van a oprimir hasta que se acaben tus fuerzas. Pero qué bueno que nosotros, entre más nos opriman este mundo, usted y yo más nos fortalezcamos. Pero lo increíble de esto es que, ¿cómo es posible que entre más el mundo nos quiera destruir, más en nosotros hay fuerzas? Efesios nos dice, porque nos fortalecemos en el Señor, aleluya, y en el poder de ¿qué? Su fuerza. Oh, aleluya. Esa es la clave, mis hermanos. Sigamos con esta historia. Lo que les voy a decir no lo dice la vida, pero recreando esta historia, por supuesto que es factible que haya sucedido eso. Y creo que el ambiente en el río Nilo era terrorífico. ¿Usted se imagina todo niño que fue arrebatado del pueblo de Israel y fue lanzado, ver cadáveres de niños hebreos flotando? ¿Usted se imagina esa escena de madres en la orilla llorando porque su hijo fue arrebatado y lanzado al río? Santo Dios. Ese río era muerte, ese río era dolor, ese río se tragaba
todo niño que era arrojado. Pero en el capítulo 2 de Éxodo nos habla de unos padres que hicieron lo correcto. Cuando un padre empieza a hacer lo correcto, escúcheme, si usted quiere hacer lo correcto, empiece desde soltero. Usted padre o muchacho que todavía no se ha casado, usted quiere ser un buen padre en el futuro, empiece desde soltero. Aún sin tener ningún hijo, le voy a decir cuáles son las más grandes probabilidades de que se pueda ser un buen padre o una buena madre. Y eso está en Éxodo 2:1. ¡Wow! Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Se lo voy a traducir a nuestros tiempos para que me comprenda la idea. Un hombre que pertenece a la familia de Dios toma por mujer ¿a quién? A una hija de Dios. Esa es la enseñanza que nos está dejando este texto bíblico. Cuando me dio por buscar el significado de Leví, ¿sabe qué significa? Unidos a. Antes de ser un buen padre, los cónyuges tienen que tener algo en común. Unidos a. Pues por supuesto, unidos a Dios. Que tanto ese hombre y esa mujer sean unidos a Dios. Porque entiéndame que nosotros estamos fuera de la corriente de este mundo, del sistema de este mundo. Entonces, la clave para enfrentar los momentos más difíciles que se vendrán en contra de la familia cristiana es que primero ellos tengan en común que estén unidos a Dios. Si cada uno está unido a Dios y todos dos están en el cuerpo de Cristo, pues también entre ellos estarán unidos. No es una unión solamente legal del matrimonio, que también haya una unión espiritual, que haya una unidad en el espíritu. Tenga muy presente eso, mis hermanos. Ahora bien, por supuesto que se harán la pregunta de los hermanos que llegaron a la iglesia casados y su cónyuge no es creyente. ¿Qué pasa ahí cuando una de las partes no es creyente? Aún así, si usted llegó al evangelio, solo usted, y ahora usted es luz en su hogar, usted es llamado a preservar su familia en santificación. Se lo voy a explicar. Primera de Corintios, el capítulo 7, 14, mire lo que nos dice. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Yo quiero que usted entienda algo primordial. ¿A
aquí cuando se usa la palabra santo o santificado, no es el término espiritual que se usa en la mayoría de los textos bíblicos. Porque, obvio, si la persona, ese incrédulo, todavía no ha creído en el Evangelio, pues, ¿qué quiere decir? Que él todavía no es salvo. Y al no ser salvo espiritualmente, pues mucho menos va a ser santificado de una manera personal. Entonces, lo que quiere decir este texto es que si alguno de la pareja es inconverso, pero como usted es cristiano, a través de usted, ese inconverso va a recibir bendiciones temporales. Y la causa es porque usted es hijo o hija de Dios. Por eso es que cuando usted se convirtió, lo primero que pasó con su familia es que usted, y con su hogar y su matrimonio, es que usted trajo la gracia divina. El amor de Dios ha sido derramado en su familia. Y ese amor derramado puede incluso llevar a la salvación tanto a su cónyuge como a sus hijos. Recuérdelo bien que usted es lumbrera en su familia para que a través de usted ellos lleguen al arrepentimiento. Lo que me está diciendo este versículo es que hay una promesa que su familia en este momento, a pesar de que todos no son creyentes, aún así, por ser usted hija de Dios, esa familia tiene una protección divina. Y la gracia de Dios ha sido derramada en ellos. Pero volvamos a esta historia de los padres de Moisés. Les quedó claro, ¿no? Capítulo 2, versículo 1. Si usted se va a casar en el Evangelio, cásese con alguien que también esté en Cristo Jesús. Que tengan en común vida eterna. Que cada uno esté en la esfera espiritual. Que cada uno se sometan a un único rey que es Jesucristo. Empiece por ahí. El éxito del matrimonio empieza con esto tan básico. Volvamos a esta historia de los padres de Moisés, y de ellos me habla Hebreos 11. Y me llama la atención que el escritor los describe como padres que no temieron el decreto del rey y lo escondieron por 3 meses. ¿Entiende eso? No temer al decreto del hombre más poderoso sobre la tierra. A la hora que ese faraón hubiese querido mandar a matar a los padres de Moisés, lo hace inmediatamente. Y aún así ellos no temieron. Pero me llama la atención que sobre todo esa madre no solamente no le temió a Faraón, sino que no le temió al río. Recuérdalo bien lo que dijimos, es que ese río es un cementerio de hijos de Israel. Era el lugar menos probable para preservar la vida del hijo de esa mujer. Era el lugar menos para usarlo como medio para preservar la vida de ese muchacho. Pero ella estaba dispuesta a enfrentar esos peligros. La vida de esa mujer corría peligro por desobedecer
a Faraón. La vida de ella, a cualquier momento la mataba. Y la vida de ese muchacho corría peligro inminente. Y más si ese muchacho estaba cerca al río Nilo. Pero ella estaba decidida. Era una mujer de fe. Que su hijo no iba a ser otro más que moriría ahogado. Una madre que sí sabe que ese río es una amenaza, pero lo enfrentó. El río, lo más posible es que sería la muerte para su hijo. Es un bebé de 3 meses que no sabía nadar. Pero una mujer que le hizo una arquilla. Era un muchacho débil ante un inmenso río. Pero allí estaba su madre, haciéndole una arquilla de juncos. Y aunque ese río se quería tragar a su hijo, pero hizo una arquilla para que su hijo no se hundiera, sino que saliera a flote. Lo calafateó con asfalto y brea. Señores, es el ambiente más hostil, el ambiente más violento. Pero esta mujer estaba decidida para que su hijo no se hundiera, para que su vida fuese preservada. Esta mujer de fe sabía que Dios tenía propósitos con ese muchacho. Ella sabía que en ese momento él era muy débil, que no tenía fuerzas, pero que Dios iba a hacer el milagro y lo iba a cuidar. Y ella sabía que Dios la había colocado a ella como autoridad para que creara un ambiente seguro para ese muchacho. Y que cuando ella lo colocara en esas hambrientas aguas, aún así ella tenía la esperanza que el milagro iba a suceder. ¿Qué tenía esta mujer israelita que desobedeció a Faraón? Que ocultó a su hijo por 3 meses y después lo puso en una cesta en el río sin saber lo que le iba a pasar. ¿Qué tenían de especial estos padres? Hebreos 11:23, se lo voy a leer en la versión la versión TLA, traducción del lenguaje actual. Quiero leerles esta hermosa versión que lloré cuando la leí. Mire lo que dice Hebreos 11:23. Los padres de Moisés confiaron en Dios. Y por eso, cuando Moisés nació, lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo
porque confiaban en Dios. Hoy no hay un río Nilo. Hoy hay un desenfreno total. Una ideología que está en contra de la palabra de Dios. Pero todavía hay padres que confían en Dios y están dispuestos a desobedecer lo que el mundo manda y tener las consecuencias más terribles, pero confían en Dios, que Él es poderoso para preservar y guardar esa familia. De eso, señores, se trata la fe, de creer, de confiar en Dios. Entienda, padres de familias cristianos, que estamos en un mundo cruel, inmoral y pecador, que ataca a nuestros hijos, pero la única manera de mantener la familia unida es que lo primero es que usted y yo como padres coloquemos nuestra mirada en Jesucristo. Esta mujer, estos padres, aprendamos eso. No temieron, no se acobardaron. Fueron fuertes en medio de la opresión porque su confianza estaba puesta en Dios. ¿Quieres saber las características de un padre de familia, una madre de familia que tiene fe? Eso está en Hebreos 10:38. Obsérvelo. Versión Reina Valera. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Usted es un padre que retrocede? ¿O son unos padres que viven por fe? Y al vivir por fe, por eso se llaman justos. Esa es la pregunta. Antes de preguntarse si es un buen padre, un buen cónyuge, primero pregúntese. Su vida diaria, ¿cómo es? A lo largo de su vida, ¿cómo ha sido? ¿Ha vivido en justicia? ¿Hace lo justo? ¿Y por qué hace lo justo? Porque su confianza está puesta en Dios. Todo aquel que mira a Jesús, sigue los pasos de Jesús, es conformado a Jesús, vive conforme Jesús lo demanda. Pero no colocar la mirada en Jesús es, escúcheme, retroceder. ¿Qué significa esto de retroceder? El versículo 39 lo enseña. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Nótese eso, retrocede. Y ahí en estos versículos que en el versículo 38 dice, no agradará mi alma. ¿Quiénes no agradan a Dios? Pues los del versículo 39, los que retroceden. Cuando una persona no vive para agradar a Dios, allí está retrocediendo.
Si usted no vive para Dios, allí no está viviendo por fe. Antes, por el contrario, en el versículo 39 dice que los que retroceden son ¿para qué? Para perdición. Padres, si ustedes no viven para Dios, ¿cómo le van a enseñar a sus hijos a seguir a Cristo? ¿Cómo le van a enseñar a sus hijos a colocar su mirada en Cristo? Esto no solamente, la responsabilidad de padre no es solamente hablar, es demostrarlo con una vida diaria en obediencia. Entienda que sus hijos lo estarán observando casi todos los días. ¿Cómo es usted con su cónyuge? En la iglesia, con los demás. ¿Quién conoce mejor su manera de reaccionar si no es sus hijos? ¿Quién conoce mejor si usted realmente es una persona que perdona y soporta y si es misericordioso, sana las heridas? ¿Quién mejor que sus hijos? Porque yo le puedo decir una cosa, usted puede tener 1000 virtudes, pero sea una persona amargada y conflictiva, sus hijos no le van a aprender las 1000 virtudes, sino que se van a identificar. Es que yo soy amargado como mi papá o como mi mamá. Santo Dios. ¿Qué esperanza van a tener sus hijos si usted es el primero que retrocede? Si es el primero que deshonra la obediencia a la palabra de Dios, la integridad, la fidelidad. ¿Qué esperanza van a tener sus hijos ante un mundo que los querrá oprimir si el primero que los está destruyendo es usted con su mal ejemplo? Pero necesitamos padres, como dice Hebreos 10:39. Estos son los padres que necesitan los hijos de las congregaciones de hoy. Estos son. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué se le podrá pedir a un muchacho adolescente que vaya a la iglesia si los primeros perezosos en no ir son los propios padres? Por Dios bendito. Por Dios. ¿Sabe cuál es la herencia más grande que usted le puede dar a sus hijos? No es la riqueza. Está bien que les deje una herencia, perfecto. Está bien que los ayude para que ellos sean profesionales. Ok, espectacular. Los felicitamos. Como se dice en el argot de los colombianos, para que sus hijos sean alguien en el día de mañana. Está muy bien, pero usted quiere saber cuál es la gran herencia que usted le va a dejar a sus hijos. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y voy a esperar que mi hermano lo proyecte porque es hermoso este versículo. Ya voy a acabar. 2 de Timoteo 1, 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estamos hablando de una madre, una hija y un nieto. Aquí lo llama de atrás para adelante
abuela, madre, hijos. Estoy hablando de lo mismo. ¿Sabe cuál es la más grande herencia? No solamente a sus hijos, sino a sus nietos. Ahí el versículo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó. Oh. Esta abuelita le enseñó a la mamá, al hijo. Demuestre a sus hijos y a sus nietos la obediencia a Dios. Transmita esa herencia de que es amar a Dios sobre todas las cosas y obedecer su palabra. Enséñeles a sus hijos y a sus nietos a confiar plenamente en Dios. Que cuando usted se muera, lo primero que ellos recuerden es lo que enseñaba mi abuela, lo que enseñaba mi madre, de obedecer a Dios. Enséñele a sus hijos a agradar a Dios. Es lo más grande que usted puede dejar como legado. ¿Sabe? Hay padres, ya voy a terminar, hay padres que no llevan a sus hijos a la iglesia. ¿Y sabe cuál es el comentario que ellos dicen? Hermano, es que un niño de 10, 12 años, 13, ¿y sabe qué dicen? No, es que yo, como el evangelio es voluntario y él no quiere, yo no voy a obligar a mi hijo. Si él quiere que vaya y si no, pues que no vaya. Mi pregunta es, usted como padre, dígame una actividad que no sea contraproducente para ellos. ¿En qué no tiene que obligar a su hijo adolescente o a su niño, su muchacho, muchacha? Dígame, ¿en qué no tiene que obligarlo? Dígame. Usted tiene que obligarlo a levantarse a la hora indicada. Usted tiene que obligarlo a acostarse a la hora indicada. Es más, usted tiene que obligarlo a que él tenga por costumbre algo tan básico de cepillarse, bañar, hasta bañarse tiene que obligarlo, ¿o no? Usted tiene que obligarlo a que coma ciertos alimentos que le aprovechan, pero que a él no le gusta. Usted tiene que obligarlo a estudiar. En cosas tan primarias, usted tiene que constantemente obligarlo. Porque si no lo obliga, usted sabe que está levantando. Padre. ¿Y por qué obligan estas cosas tan básicas y elementales? ¿Por qué lo obliga? Porque usted quiere que ese muchacho o esa muchacha sea una persona de bien y disciplinada. Si lo obligan esas cosas, por supuesto que cuando ellos ya sean mayores de edad y ya no estén en su casa, usted no los puede obligar a llevarlos a la iglesia, eso es obvio. Pero ahora que están bajo su autoridad, es un principio que ellos se tienen que someter a su autoridad. Así de sencillo. Mire, vea, ya voy a terminar. Cuando usted lee Hebreos 11:7, otro día lo leemos que ya nos cogió la tarde. ¿Sabe qué? No solamente habla de Noé, habla de su familia
que se salvó. Y cuando usted comienza a leer en el versículo 8 hasta el versículo 19, después lo lee en el trayecto del día, desde el 8 al 19, me habla de una familia. Del padre Abraham, de la madre Sara, de su hijo Isaac, de su nieto Jacob. ¿Y sabe qué tenían todos ellos en común? Aleluya. Fe. Y todos tenían en común que esta familia buscaba una patria mejor. Y en el 15 me dice que no estaban pensando de dónde salieron, no volvieron atrás. Y en el versículo 16 es una familia que anhelaba lo mejor. Y lo mejor es lo celestial. ¡Wow! ¡Qué familia! Dios mío. Cuando hay una familia que desea lo celestial, ¿sabe qué Dios dice? Que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Muchas familias dirán, somos hijos de Dios, nosotros somos cristianos. Pero la pregunta es si le dicen a Dios, ¿verdaderamente usted es el Dios de esa familia? Pongámosle Rodríguez. Al preguntarle a Dios, usted es familia, usted es el Dios, perdón, usted es el Dios de la familia Rodríguez. ¿Le producirá vergüenza a Dios de llamarse familia del Dios de la familia Rodríguez? Porque esa familia Rodríguez pelean entre ellos una cosa impresionante que todos los vecinos escuchan cómo se tratan, cómo se detestan, cómo se odian, la amargura que hay entre ellos. Dios se avergonzará de llamarse el Dios de la familia tal. Que Dios no se avergüence de llamarse Dios de nuestra familia, mis hermanos. Por el contrario, Dios se identifique con nuestra familia. Y en el versículo 20, no, ya nos cogió la tarde. Démosla allí porque está un poquito largo. Mis hermanos, una bendición haber estado con ustedes. Que la gracia, misericordia y paz de nuestro Señor Jesús sea con cada uno de nosotros. Dios los bendiga.